El popular videojuego de terror Poppy Playtime llega a los cines y amenaza con destronar a Five Nights at Freddy. ¿Por qué? Quédate a ver este video que te cuento todo lo que se viene de Poppy Playtime. El popular videojuego de terror Poppy Playtime sigue los pasos de Five Nights at Freddy's, ya que la productora Legendary Entertainment está desarrollando una adaptación live action para los cines. Para los que todavía no lo conocen, les cuento que Poppy Playtime es un videojuego de supervivencia en primera persona en el que sos un ex empleado de una antigua empresa de juguetes que luego de recibir una misteriosa carta regresa a las instalaciones abandonadas de la fábrica solo para descubrir que se ha convertido en el hogar de una gran cantidad de juguetes que han cobrado vida propia y que ahora te persiguen para acabar con tu vida. Como jugador tenés que descifrar pistas, resolver acertijos y usar dispositivos para desentrañar el misterio del lugar y encontrar la salida para poder sobrevivir. Las informaciones dicen que Poppy Playtime tiene en la mira a Five Nights at Freddy's y planea destronarla del lugar de privilegio que logró luego de convertirse en la película de terror más taquillera del 2023. De esta manera, los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy ahora deben enfrentarse en la taquilla a Huggy Wuggy, Poppy, Mommy Longlegs y Catnap, pero con la ventaja de ya haber estrenado de manera exitosa su primer película y de contar con un lore mucho más rico y extenso al que apegarse a la hora de contar historias en la pantalla grande. Pero esta lucha de recaudación no solo es entre esos personajes, ya que detrás de ambos universos hay dos monstruos de la industria que se sacarán chispas por quedarse con tu dinero. Por un lado, detrás de Five Nights at Freddy's tenemos a la productora Blumhouse, una de las compañías especializadas en películas de terror que produjo películas como Megan, Actividad Paranormal o la última trilogía de Halloween, y que recientemente se fusionó con la productora Atomic Monster del director James Wan para convertirse en un verdadero titán del género del horror. Por el otro lado está Legendary Entertainment, que tiene en su haber películas importantes como la trilogía de Batman Dark Knight, el Monsterverse de Godzilla y Kong y el universo de Dune, pero que a pesar de tener a Warner Bros. Como socio, no se especializa en el terror. ¿Quién va a dejar más contentos a los fanáticos? Falta poco para saberlo, pero lo seguro es que tanto Five Nights at Freddy's como Poppy Playtime van a tener que ingeniárselas para hacer buenas películas y no decepcionar a los fanáticos que tanto cariño tenemos por ambos videojuegos. Recordá dejarme tu like, compartir y si te gusta el cine de terror, pero ¿qué estás esperando, chabona, chabón? Suscríbete que este es tu canal. Yo te dejo un abrazo así enorme y acordate, mira debajo de tu cama antes de ir a dormir.